libertario aquí no local de Marea Alta en Ferrol. Rafael Cid é un periodista e analista político. Durante a transición dirixiu Castilla Libre, órgano de la CNP Centro e da revista Historia Libertaria. Foi xefe de edición de Cambio 16 e responsable de investigación de Diario 16. Premio Ortega de Periodismo e Hispania Nostra de Defensa de Patrimonio Histórico Artístico, colaborador de Radio Clara, Caos en la Red, Rojinegro, entre outros medios alternativos. E que nos vai a falar do municipalismo libertario e a presentar o libro Aposta directa, el que ha contado con outras persoas e o autor, con outros moitos escritores deste libro, entre eles Octavio Arbeloa, Carlos Taibo, José María Laizola e a Federación de Estudiantes Libertarios, entre outros. E, bueno, pensamos que é o momento de abrir este debate municipalismo libertario polo tipo de apostas municipalistas que se están a dar en diferentes concellos e tamén da primeira lei da administración local que está intentando quitar competencias aos concellos para dárselos a entidades supramunicipales. E, bueno, é un debate que hai que abrir e penso que Rafael Cid é das persoas máis indicadas para falar disto. Así que falará unos 50 minutos e logo faremos unha charla de debate onde podedes intervenir todos e facer as preguntas que queríades. Así que, bueno, deixamos paso a Rafael. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Lo que quiero disculparme por no poder hablar en idioma gallego, no lo domino ni con mucho, y por tanto tendré que expresarme en el idioma del imperio. Agradecerles su presencia, agradecer la oportunidad que nos da Marea para hablar de algo que yo y muchas otras personas consideramos que es de especial importancia en estos momentos, porque hay una coyuntura histórica quizá única en mucho tiempo. Y si esta oportunidad no la utilizamos para sembrar en una dirección que es una dirección completamente coherente con el pasado democrático del pueblo español y nos dejamos llevar otra vez más por aquello que viene desde las alturas, seguramente habremos perdido no solamente una generación, sino varias generaciones y volveremos a repetir la misma situación política, económica y lo que es más grave, la misma indigencia moral. Quiero de entrada decir que, aunque voy a hablar de municipalismo libertario, que es un término que ya tiene ciertas credenciales desde el punto de vista de la ciencia política y de la historia, el calificativo libertario no significa ninguna adscripción ideológica. Es una forma de manifestar cómo se expresa un municipalismo que es una democracia de proximidad, que es una construcción de abajo arriba. Y por tanto, insisto, no se infiere de ese adjetivo libertario que sea nada que tenga una referencia concreta, ni libertario, ni anarcosindicalista, ni anarquista, ni otras istas. Es ni más ni menos la expresión de una formulación de democracia participativa directa, comprometida y responsable, que se conoce hoy día como municipalismo libertario porque fue fundamentalmente el movimiento libertario quien asumió esa prerrogativa como forma de enfrentarse, de refutar a las construcciones que se hacen desde el Estado y de los diferentes poderes del Estado, que son construcciones autoritarias, verticales y jerárquicas. ¿Qué ocurre? Que debido a la crisis económica que ha abierto los ojos a mucha gente, pues en estos momentos eso que estaba soterrado, clandestino e incluso perseguido, el compañero acaba de citar hace un instante esa reforma de la ley de base de la administración local, que lo que pretende es liquidar el testimonio, la herencia de lo asambleario, de acción directa, de apuesta directa que hay todavía en eso que se llama el Concejo Abierto, pues nos damos cuenta de que todavía sigue siendo un elemento de lucha que en cierta medida preocupa a los poderes establecidos, porque significa
no solamente una manera de hacer la política distinta, sino significa una refutación ética al sistema vigente. Diré también como introducción que, además de no ser algo que tenga 2 días de vigencia, sino que se hunde en la historia de nuestro pueblo, tiene unas referencias doctrinales, académicas importantes. De hecho, se podría decir que la primera democracia seria que ha existido en la historia de la humanidad, profunda, participativa, con las limitaciones que suponía en aquella época, estoy hablando de la democracia ateniense en el siglo IV, antes de la era cristiana, y por tanto había una situación social en la que los esclavos y las mujeres no participaban, pero dentro de esa limitación, que además duró mucho tiempo, hasta prácticamente bien avanzado el siglo XIX, no hubo una liberación de la esclavitud, y la mujer, por ejemplo, en España no votó hasta las disposiciones del año 31, la Segunda República. En aquel entonces, como forma natural, como desarrollo lógico de las ansias de convivencia de la gente, no olvidemos que la gestión social, mejor dicho, la autogestión, porque vamos a hablar de autogestión, es ni más ni menos el proyecto de convivencia de los seres individuales, hombres y mujeres, con su entorno, porque los hombres, las personas, los hombres y mujeres, somos aquello que decía Aristóteles, animales sociales, es decir, no podemos tener vida plena si no es en relación con otros. Pues bien, en ese deseo de estructurar una vida plena, lo más plena posible, las civilizaciones antiguas buscaron sus propios caminos dentro de la racionalidad, dentro de la coherencia, dentro de una construcción que fuera a la vez éticamente soportable y al mismo tiempo eficaz. Y ahí me refiero, por ejemplo, a la construcción de la polis. De ahí viene la palabra política, la raíz de política es de la polis griega, que ni más ni menos no era una gran organización social de millones de personas como son actualmente las ciudades europeas, por ejemplo, las españoles, sino era una construcción que hoy podríamos considerar típico de muchas poblaciones medianas o pequeñas. Hace unos días leí La Voz de Galicia que la última estadística decía que Ferrol se había despoblado en los últimos años y que tenía más o menos 70.000 habitantes. Bueno, en sus años de esplendor, Atenas, la Atenas democrática, la de Pericles, la de Solón, la de Cialdes, llegaba a tener 60.000 habitantes. Es decir, es perfectamente gestionable, de donde quiero ir, una congregación de personas de esas magnitudes, perfectamente gestionable. Ahora, los poderes establecidos nos intentan decir que eso no es posible y hablan de un término que son las economías de escala, con lo cual ellos pretenden que es necesario que articulemos otras formas de gestión de la política a través de la delegación, a través de las elecciones. En aquel tiempo además, y es importante recordarlo porque es algo que también tenemos que reconstruir, la economía estaba supeditada al interés de la gente, a las necesidades de la gente. Eso que se llamaba oikos, el oikos griego, que es el origen de la palabra economía, era la gestión de la casa. Es decir, entendido como unidad de gestión, la casa y la ciudad. Y digo que eso fue una especie de guadiana, porque los poderes establecidos, y más en el caso de España, donde junto al poder dinástico, vertical, del principio político, del principio monárquico, surgió durante mucho tiempo el principio religioso, la Iglesia se convirtió en otro poder, en algunos momentos en el primer poder y en muchos como un poder acoplado. Las priorizaciones sobre esta manera de entender la gestión de lo próximo, la gestión de la política, Philip, un helenista famoso, llamó a la forma de democracia directa que operaba en Grecia y que después se reprodujo, por ejemplo, en las ciudades asiáticas en el siglo XV, que, por ejemplo, Max Weber estudia, como la invención de la política. Pues bien, eso tuvo después unos pensadores, unos académicos de fuste que abordaron eso. Lo que
pasa es que como la historia de España es una historia prácticamente de siglos de dictaduras de todo tipo y muchos pocos meses de democracia, pues ha quedado en la periferia del pensamiento político o en la clandestinidad del pensamiento político. Pero decir exclusivamente que gente tan importante como Joaquín Costa teorizó fundamentalmente de esto. Una persona de la categoría de Joaquín Costa, que podríamos llamar que era la Mónica Hall del tema del derecho, de la historia, incluso de la economía de su época, tiene uno de sus últimos libros que se llama Caciquismo, Oligarquía y Caciquismo, en donde viene a decir que si la sociedad persiste en el modelo de votación por delegación, es decir, concurrir cada X tiempo a la urna, dejar el voto para elegir a un señor, después olvidarle durante 4 años, aquello que decía también Ricardo Mella, decir, lo importante no es si se vota una vez cada 4 años, sino lo importante es si los 364 días restantes, ¿qué se hace? Pues bien, Joaquín Costa decía precisamente que el problema de que se dome a una sociedad, tanto a nivel urbano como a nivel rural, y que eso se propague de generación tras generación, como el único menú político posible, lo que origina es que la mayoría social, concurre a unas urnas para elegir a unas élites, a los menos, y entonces, por ese proceso de selección, lo que hacemos es elegir a unos amos, darnos nosotros unos amos, y de ahí viene el concepto de oligarquía. Es decir, el término electoral en sí mismo, si no tiene otros ingredientes, lo que hace es legitimar la creación de oligarquías. Eso sobre todo a nivel de elecciones de comunidades o elecciones generales. Y a nivel más escalones más bajos, rurales o pequeñas poblaciones, eso se convierte en una especie de indiferencia, de dejar pasar y da lugar a que se instalen las fuerzas del caciquismo. Y por eso decía que uno de los problemas de España estaba entre la oligarquía y el caciquismo. Prácticamente era una baraja jugada donde no había salida y que había que ir a otra dimensión. La dimensión que establece Joaquín Costa es la del derecho consuetudinario y ejemplos continuos desde el fuero juzgo hasta realizaciones muy posteriores en las que se ve que hay una organización natural para convivir y para realizar gestiones eficaces, idóneas y éticamente responsables de la vida política. El elemento que hace que esto se convierta en un activo, en una dimensión quizá de aquellos que han postulado más el enfrentamiento contra el Estado, pero contra el Estado entendido como aparato coercitivo, es porque en los años, a principios del siglo XIX, se traduce en España, por Pi Margall, el principio federativo de Juan José Zurdo, que como sabéis es la persona que ideó el concepto de anarquía como no autoridad. No autoridad en el sentido no aceptar algo que me viene impuesto irracionalmente desde fuera. Pues bien, ese principio federativo es lo que de alguna manera sintetiza lo que es el liberalismo libertario. Está basado en la libre asociación de las personas para fines concretos, en una democracia de proximidad, que es la mejor que puede existir, porque se conoce al referente que tienes enfrente, conoce los problemas del entorno, y a través de esa asociación de asociaciones se hace un principio federativo y se hace una confederación de abajo arriba, y es una forma coherente, estable y comprometida con el entorno y con las personas de crear un sistema de convivencia. Es decir, no es como lo que hacemos actualmente, que es, digamos, el imaginario oficial, que es que la casa se construye por el tejado, es vertical. Se elige a unos señores y esos señores mandan sobre nosotros y nosotros simplemente pues somos meros consumidores, meros contribuyentes a Hacienda y nos convocan cada 4 años, pero el resto del año no participamos en nada ni tenemos nada que decir. Entonces, realmente es la construcción de la casa por el tejado. El principio federativo
la libre asociación y el municipalismo libertario lo que pretende es construir la casa desde los cimientos, por abajo. El libro que motiva un poco la charla esta, digo motiva porque en realidad es una excusa que yo he utilizado para plantear el tema en estos meses claves del debate municipalista, precisamente lo que se plantea es hablar de eso, porque ha sido un elemento controvertido y tabú, concretamente en los medios libertarios, donde yo procedo, el rechazo sin más del Estado y de las votaciones ha sido un dogma que no muchas veces será racional, porque igual que no hay derechos absolutos, tampoco hay principios absolutos. En el momento en que un derecho colisiona con otro, con la libertad de otro, eso lo decía Bakunin, por ejemplo, que la libertad determina la libertad de los demás. Y pues vemos que no se puede ser dogmático en la forma de aceptar presupuestos. Y en estos momentos, antes nos comentábamos, cuando tomábamos un café con el compañero Selma, en estos momentos es una cosa insensata pensar que se puede enarbolar como si no hubiera cambiado las cosas o como si no hubiera una ventana de oportunidad, pensar que se puede llamar a la gente a la abstención. La gente lo que tiene es ansias de participar, pero participar realmente, que no la tomen el pelo, que no la toreen. Y en ese sentido, lo lógico parece es plantearse el problema de cómo se puede empezar a construir una democracia de proximidad, una democracia verdadera, una democracia de acción directa, una democracia responsable, de abajo arriba. Y en ese sentido, el tema del municipalismo es un elemento esencial. No quiere decir esto que sea una varita mágica, en absoluto. Lo que significa es una ventana de oportunidad, como digo, y el principio para hacer algo que sea coherente, que esté enraizado en la ética, que tenga racionalidad política y económica y que nos permita crear una nueva conciencia. Si se consigue esto, se habrá sembrado una semilla que tendrá que tener continuidad a largo plazo, no con nosotros, sino con las generaciones que vengan. Y cuando eso forme masa crítica, habrá la posibilidad de un cambio real. No esto del famoso dicho del gafarpardo, cambiar algo para que todo sea igual, sino cambiar algo para que se establezcan valores diferentes. Porque lo que se trata es de una nueva conciencia. De una nueva conciencia que no esté soportada por una cosa alucinada o por un espejismo que no tenga, sino que tenga soporte real. Porque claro, lo que estamos viendo en la sociedad actual es que hemos aceptado lo irracional como racional, lo antinatural como natural. Y esto solamente se puede continuar en la medida en que los de abajo, todos nosotros, pues seamos solamente peones de un sistema que se nos comunique de arriba. Ahora mismo, la situación de dominación política y de dominación económica hace que haya una situación impredecible sobre el futuro de la humanidad en los próximos siglos. La huella ecológica, por ejemplo, permite predecir que habrá que funcionar de otra manera si queremos legar algo a nuestros hijos y que el medio ambiente siga permitiendo reproducirse. He visto carteles en Ferrol, por ejemplo, que de alguna manera nos pueden llevar a esa conciencia. Un cartel que decía el Ártico se rompe, creo haber oído por ahí. Bueno, significa eso, pero sin embargo estamos instalados en aquello que es absolutamente irracional, que es la expoliación política y económica. Entonces, el problema es que nos han vendido que existe un mecanismo que es la democracia representativa. Claro, si la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y el pueblo en el sentido antiguo de la palabra era la mayoría de los más, lo que no tiene sentido es decir que existe una democracia representativa cuando a través de ese mecanismo lo que hace el pueblo es elegir a unos pocos, que son los que después suplantan al pueblo, es decir, construyen oligarquías. Esa construcción de la oligarquía es algo realmente ajeno a cualquier racionalidad política y no digamos ética, porque
el problema de la democracia es que no hay democracia si no hay ética, en el sentido de valores universales, solidarios, inclusivos. Si quitamos de la parte ética de la democracia, estamos haciendo simplemente un elemento técnico y hablamos de la eficacia económica, del productivismo o de otras cosas, pero no hablamos de democracia. Entonces, el término democracia representativa es una contradicción en sí mismo. No existe democracia representativa si se traduce en que los más acudan una vez cada X años a elegir a los menos y estos, a partir de ese momento, obtengan como una especie de cheque en blanco y hagan lo que les dé la gana e incluso, como es la situación actual, lo contrario de que la gente quiere y por lo cual ha ido a las urnas, evidentemente. Entonces, ahí hay el conflicto de decir, bueno, si al menos esa democracia fuera realmente representativa, en el sentido, el concepto representativo, representar significa volver a presentar. Representar es volver a presentar. Fuera cierto, pues, algo habíamos ganado. Es decir, si realmente nuestras ambiciones, nuestros presupuestos, aquello que nos han vendido los programas se realizara, pues bueno, se podría decir en cierta medida que hay algo de representación real. Pero, insisto, lo que ocurre es lo contrario. Lo que ocurre es que en el momento en que uno deposita su voto en la urna, el representado, el representante, se disocia del representado, cuando es algo absolutamente biológico y cuando el poder político está en el representado, no en el representante. Entonces, a partir de ese momento, el representante actúa como si fuera un cheque en blanco y hace lo que debe hacer, es decir, suplanta la representación. Y entonces lo que se establece es un elemento de representación por delegación. Lo que hemos hecho es delegar nuestro interés, nuestras ambiciones, nuestro modo de ver la vida en sociedad a otros que hacen aquello que interesa sus intereses, que brinda sus intereses. Ahí hay quizá una forma de concretarlo en dos elementos: votar y decidir. Una cosa es votar, que es el hecho mecánico por el cual se eligen a unas personas para un cometido, y otra cosa es si en esa votación uno pierde el derecho a decidir, porque lo importante es intervenir en el proceso de toma de decisiones. Si no intervenimos en el proceso de toma de decisiones, no existimos. Somos solamente como la CLAC que va a un teatro y aplaude cuando dice de turno que hay que aplaudir, o como vemos en las televisiones, en tantos programas, que cuando dice una gracia algo, el regidor dice a aplaudir y aplaude la gente. Entonces, nosotros los ciudadanos no podemos convertirnos simplemente en unos peones, en una CLAC, o simplemente en el monigote del ventríloco de turno que nos hace hablar por el interés de él. Esto es lo que está instalado hoy día. Entonces, esa situación tiene realmente un proyecto